Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, pues hoy qué día es, hoy es 11 de marzo del 2024. Y miren, hoy voy a empezar un tema que nos va a llevar bastantes sesiones, yo creo, y que son las redes neuronales artificiales o las redes neuronales como se conocen normalmente, porque además de todo, eh, es lo que está de moda, es lo de hoy. Todo el mundo hace redes neuronales últimamente y desde luego que, que es una parte importante de la inteligencia artificial moderna y el plan es pues precisamente ver cómo funcionan y eventualmente hacer algunos ejemplillos relativamente sencillos. Hay muchísimas herramientas hoy en día para hacer cosas de redes neuronales con lenguajes como Java, Python, C, etcétera, ¿no? La mayoría de los lenguajes de programación importantes y de uso común tienen ahora alguna biblioteca para hacer redes neuronales, ¿no? Y también hay otras herramientas como la de Google de tensores, TensorFlow creo que se llama, que permite también realizar un sinfín de cosas con las redes neuronales y desde luego que en la medida que uno necesite más cosas, pues ya las empresas como Google ya vende los servicios, ¿no? Directamente, pero bueno, tampoco es tan grave ni tan terrible, ¿no? La realidad es que hoy en día hay muchísimo código abierto y hay muchísimas herramientas gratuitas para trabajar con este tema, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles, básicamente, es, bueno, quiero hacer una introducción a la computación neuronal, a las redes neuronales, y, y vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona este asunto, ¿no? Miren, la idea de la red neuronal es parte de, de una idea que por muchos años, por muchos años, ha estado en la cabeza de muchos científicos y de gente de la biología y de ciencias en general, que es cómo es que funciona el cerebro humano, cómo es que podemos hilar ideas, cómo es que podemos hablar, cómo es que podemos ver. Todas esas cosas eventualmente se hacen a través del cerebro y pues, la pregunta es cómo el cerebro se organiza para hacer esto, ¿no? Hoy sabemos que el cerebro eh, tiene una serie de elementos que son las neuronas biológicas, o sea, las neuronas que son células que están en el cerebro y que de alguna manera permiten que nosotros podamos pensar y podamos entendernos y podamos además saber de nosotros mismos, ¿no? Ese es otro tema, pero así les platico que eh, creo que lo he dicho acá, ¿no? Cuando jugamos al ajedrez con la computadora, pues sí, la computadora juega muy bien y lo que quieran, pero como les había dicho en algún momento, una frase que me gusta es esa que dice, pues sí, pero no hay nadie en casa, ¿no? Ni siquiera el programa que juega y que me gana sabe que juega al ajedrez, ¿no? Igual pasa con Word, ¿no? Un programa que como Word no sabe ni siquiera que procesa palabras, ¿no? No sabe. Es decir, no tiene conciencia, ¿no? Entonces, esa es otra discusión. Pero más allá de esa discusión, las redes neuronales artificiales están inspiradas precisamente en las redes neurológicas del cerebro, ¿no? Y desde luego que la idea de las redes neuronales artificiales, que son las que vamos a ver desde luego, porque no son las biológicas, buscan seguir un modelo de cómo son las neuronas reales y tratar pues de copiar las funciones más comunes, ¿no? Eh, Queremos parecernos, pues, de alguna manera a cómo el cerebro hace las cosas para ver si podemos hacer las cosas como las hace el cerebro. Se sabe, por ejemplo, después de muchos años de experiencia, que las redes neuronales artificiales aprenden de las experiencias, pero eso es una manera de decir, eh, de calificar una serie de conceptos que se usan, ¿no? Por ejemplo, aprenden de la experiencia, generalizan de ejemplos previos a ejemplos nuevos y abstraen las características principales de una serie de datos. La realidad de las cosas es que las redes neuronales hoy en día sí, funcionan y sirven porque, entre otras cosas, se pueden entrenar. Y para entrenarlas muchas veces se necesita mucha información. Y esa información hoy en día se puede adquirir a través de Internet. Por ejemplo,
Si quieren hacer reconocimiento de rostros, ¿no? Quizás pueden hacer una red neuronal, que son muy buenas en muchos casos para buscar patrones. Y bueno, pues sí, muy bonito todo, pero ¿dónde saco las fotos de cuántas personas, no? Bueno, pues hoy en día hay colecciones de miles de fotos de personas para que uno haga ese trabajo, ¿no? Incluso hay por ahí una colección de personas que no existen, ¿sí? O sea, fotografías de personas inventadas, creadas por programas, de tal manera que parecen reales, pero que no existen, ¿no? Entonces también se pueden usar esos para reconocer, ¿no? Bueno. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer en las redes neuronales actualmente es que aprenden, ¿sí? Puede, a través de la experiencia, a través de este entrenamiento, de ver muchas cosas, lo mismo una y otra vez aprenden, ¿no? Y las redes neuronales pueden cambiar su comportamiento en función del entorno. Si se les muestra un conjunto de entradas, ellas mismas se ajustan para producir una serie de salidas que son consistentes, ¿no? También, como habíamos dicho antes, pueden generalizar, ¿no? Y pueden extender o ampliar los conocimientos que tienen, ¿no? Pero eso tiene que ver un poco con la naturaleza de cómo y de la estructura de la red neuronal. Desde luego que hay márgenes para eso y tampoco hay que tomárselo así, o más bien habría que tomárselo con una pizca de sal, ¿no? O con un poco de soda, ¿no? Es decir, tampoco hay que creérselo a pie juntillas, que todo esto es necesariamente perfecto y maravilloso, ¿no? Sí generalizan, pero generalizan bajo ciertos entornos y además son medio limitados a veces, ¿no? Y finalmente pueden abstraer las cualidades de los objetos. Es ahí donde entra un poquito la idea de los patrones, ¿no? Eh, y en ese sentido, las redes neuronales son capaces de abstraer la esencia de un conjunto de entradas que parecen no presentar aspectos comunes o relativos. Y eso, pues, eso en cierta medida también lo hacen otro tipo de programas. Por ejemplo, las bases de datos, de alguna manera, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de ahora que está tan de moda lo de las elecciones. Bueno, pues el INE tiene un padrón electoral de no sé cuántos millones de personas, ¿no? Que serán 60 millones, 70 millones de personas. Bueno, pues ahí, si yo tengo ese padrón y tengo acceso a él, yo puedo hacer una base de datos y buscar, por ejemplo, cuál es el nombre más común, ¿no? Pues si cuántas veces aparece el nombre Manuel, o cuántas, o que me dé una lista de nombres, o, ¿cómo se llama? Comunes, o que me haga una estadística de los diferentes nombres que hay, cuáles son los lugares más populares donde hay más población, en fin, hay mil cosas, ¿no? Y eso se puede hacer desde una base de datos sin necesidad de usar una red neuronal, ¿eh? O sea, la red neuronal no es una base de datos, es un poco más interesante que eso, ¿no? Y eso que conste, las bases de datos permiten encontrar patrones donde uno no los ve, pero sí la base de datos a través de hacer un query, o sea, hacer una consulta a la base de datos de alguna manera muy sofisticada o muy particular, podemos encontrar información, ¿no? Bueno, desde luego, la estructura básica de la red neuronal es, pues, las neuronas, ¿no? Las neuronas fueron especialmente analizadas por Ramón y Cajal, un español que era médico, me parece, y que fue el que estudió las neuronas, fue uno de los primeros en estudiarlas con profundidad a principios del siglo XX, me parece, o un poquito antes, y de ahí partió la idea de que ahí estaba toda la información necesaria, ¿no? Y la neurona es una unidad fundamental del sistema nervioso y del cerebro, desde luego, ¿no? Cada neurona particular es una unidad que procesa y recibe señales. Y esas señales se platican o se mandan a otras neuronas a través de ciertas conexiones que se llaman sinapsis, ¿sí? Cuando todo el truco de las neuronas es que cuando hay un montón de entradas, digamos, de estímulos a una neurona y esa combinación llega a un umbral, la neurona se activa, es decir, manda un mensaje, ¿no? Déjenme ponerles a todo esto, este, un, cómo están las neuronas o cómo se manejan, ¿no? Y desde luego que hay toda una estructura que bien se puede,
que se puede analizar y los biólogos la tienen de conocidas, ¿no? Y bueno, pues déjenme mostrarles. Aquí está. Bueno, voy a... aquí está. Ok. Esto es como se vería más o menos una neurona. Tienen estas como cablecitos, pues, ¿no? Este es el cuerpo de la célula, pues una célula. Y este es lo que le llaman el axón. Y este axón se comunica, o sea, tiene sus terminales y esto permite que se comunique con otras células, ¿no? Dice, por ejemplo, que la neurona típica conserva un cuerpo celular o soma, ¿no? Que posee muchas ramas denominadas dendritas. Las señales recibidas por las dendritas afectan la carga eléctrica del cuerpo celular, lo que determina la probabilidad de que se genere un potencial de acción. Si el cuerpo de la célula se despolariza lo suficiente, entonces la región del cono axónico inicia un potencial de acción que viaja por la estructura de cola, que se llama cono axónico, ¿sí? Y que viaja por lo que es el axón, ¿no? La mayoría de los axones son cortos, algunos pueden medir hasta 3 pies, 1 metro, y bueno, o sea, hay cortos, pero algunos pueden medir 3 metros. O sea, digo, 1 metro, quiere decir que está envuelto, ¿no? No es lineal, pues no está estirado, no cabe, simplemente no cabe, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que es eh, una, una, eh, eh, una neurona, ¿sí? Y hay que decir que cuando la neurona, a través de las dendritas, ¿sí? Que son como las entradas, encuentran un umbral de estímulos, es decir, ¿un umbral qué es? Un umbral es que llegan a un límite mínimo. Si pasa ese límite mínimo, el cual la neurona por alguna razón lo tiene contemplado, entonces se dispara un evento, se dispara una señal que pasa por el axón y se conecta a otras neuronas. El cerebro consiste en varios billones, o sea, billones son millones de neuronas densamente interconectadas. El axón, que es por donde pasa la salida, o sea, el axón es por donde pasa la señal de salida, se ramifica y está conectada a las dendritas, a las entradas a través de otras neuronas, y estas uniones se llaman sinapsis. La conexión entre neuronas se llama sinapsis. Ojo, el axón, aunque es de salida, está conectada a las dendritas que tiene entradas. Eso significa que hay retroalimentación. Es decir, cuando yo mando una señal por el axón, de alguna manera, que el axón es de salida, las dendritas se enteran de esa señal que se ha mandado, porque está también el axón conectado a las entradas, ¿no? Bueno, en las redes neuronales artificiales, en las neuronas artificiales, lo que tenemos es un modelo, no tenemos una neurona real, ¿sí? Y ni siquiera tenemos todas las características de la neurona. Tenemos lo fundamental, lo básico. Digamos que sacamos la esencia o tratamos de sacar la esencia de una neurona en términos de su funcionalidad para trabajar con ella, ¿no? Pero ya eso le llamamos un elemento que procesa información, ¿no? Este elemento procesador tiene varias entradas y las combina normalmente con una suma básica. Ahorita van a ver esto. La suma de las entradas es modificada por una función de transferencia y el valor de salida de esta función de transferencia se pasa directamente a la salida del elemento procesado. Déjenme ponerles otra imagen para que la vean. Yo creo que, a ver, déjenme ver una imagen que se vea mejor. Esta puede ser. A ver. Ok, déjenme que les comparto. Ok, si ven esta imagen, ¿sí? En la parte de arriba estamos viendo las dendritas, el axón, ¿no? Esta es las células y esta es
la conexión a otras células, ¿no? A otras neuronas. El modelo que se usa es precisamente este que tenemos abajo. X1, XJ, o sea, X2, X3 hasta XN, ¿sí? Son entradas y esas entradas tienen un peso, ¿sí? Ese peso hace que sea el umbral, es decir, si yo tengo una entrada con un valor, lo voy a multiplicar por el peso del primer peso. Lo voy a hacer con la X1, con X2 hasta XJ, hasta XN, y cada uno de estos pesos puede ser diferente. Y eso se suma todo, todos los valores de los pesos con las entradas, y si se pasa a un valor, un umbral, a través de una función, o sea, si yo paso a través de una función y veo que llego a un umbral, o sea, mínimo un valor, entonces disparo una señal y la traslado a diferentes otras células, ¿no? Eso es lo que es una red neuronal. Normalmente, esta parte que ven aquí es en general es no lineal, es una función no lineal, se usa una sigmoidea que es una cosa como esta, pero hay varias funciones que se usan comúnmente para el desarrollo, ¿no? Es decir, primero, dos cosas importantes que hay que hacer notar. Primero, cada entrada puede tener un peso específico al cual hay que multiplicarle, es decir, puede haber entradas de las dendritas, o en este caso de nuestras neuronas, ¿no? O sea, de los valores de entrada, que tengan más peso que otros, ¿sí? Pero al final de cuentas, todas se van a sumar y ese valor se va a comparar con el valor de la función a ver si paso el umbral. Si paso el umbral, doy una salida, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, entonces, eso para empezar es importante que lo tengan presente. Déjenme ver dónde está esto. Ok. Ah, ok. Bueno. Y la suma de las entradas, bueno, se compara contra la función de transferencia, ¿no? Y el valor de salida de esta función se pasa directamente a la salida del elemento procesador, es decir, a la salida de la red que estamos haciendo. La salida de este elemento procesador se puede conectar a otras neuronas artificiales mediante conexiones que también pueden tener pesos. A eso se les llama conexiones ponderadas, ¿eh? Y esas son ese es, digamos, el modelo de la sinapsis, es decir, cuando se conectan de unas neuronas artificiales a otros, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, una red neuronal consiste en un conjunto de neuronas artificiales, de unidades elementales, conectadas de una manera muy particular. El interés de estas redes neuronales no reside solamente en el modelo, sino en las formas en cómo están conectadas las neuronas. Los elementos que se usan, las neuronas que se usan, se pueden organizar en capas o niveles. Una red típica consiste en una secuencia de capas con conexiones entre capas adyacentes consecutivas. Y déjenme mostrarles entonces para que se den una idea de cómo esta es la definición que uno tiene que hacer. Y déjenme mostrarles bueno, aquí déjenme mostrarles. Bueno, es un perceptrón, pero bueno, está bien. A ver, ¿dónde está? Denme un segundo. Bueno, miren. Ok, déjenme que les comparto. Ok, esa es una red neuronal, más o menos típica. Contiene en los círculos de amarillo, contienen las entradas, son las neuronas de entrada, digamos, que tienen ciertos pesos y cuando se pone un valor ahí, se necesita pues multiplicar por el peso para saber cuál es el valor de la función que estoy usando o el valor del estímulo que estoy poniendo. Y como podrán ver, cada célula de entrada puede estar conectada a otras células. No tiene que estar conectada solamente a una, puede estar conectada a más células o a más neuronas. Después hay una capa que le llaman capa oculta, ¿sí? Donde aquí yo puedo hacer algún proceso que me interesa. Y vean igual, la capa oculta son neuronas
que se conectan, pero estas se pueden conectar también a otras capas ocultas, ¿sí? Estas capas, digamos, les llaman ocultas porque son en la parte de diseño donde se ponen. Y no me interesa tanto que todo el mundo se entere de esta parte. Me interesa que estén para que hagan la tarea, pero lo que me interesa es la salida, ¿no? Y ya cuando encuentro la última capa oculta, por ejemplo, estas 4 neuronas, concentran el resultado en la salida, ¿ok? Estas conexiones, exactamente estas flechas que vemos acá, son pues la sinapsis, ¿sí? Son la conexión de unas a otras neuronas que estoy viendo, ¿no? Déjenme ver. Ok. Bueno, ahora bien, si platicamos un poquito del tema de la programación, digamos, con redes neuronales contra la programación tradicional, ¿sí? Veremos que las técnicas que usamos y que hemos usado en la carrera y cuando programamos, tienen que ver básicamente con la creación de un algoritmo. Y un algoritmo pues, es una receta de cocina para encontrar un resultado que queremos encontrar, ¿no? Como cuando se hace un pastel, ¿no? Hay una receta de cocina que dice cómo, qué elementos tengo, cómo se revuelven, cómo se meten al horno, a qué temperatura, y eventualmente debe salir un pastel, ¿no? Y este tipo de diseño, pues es relativamente sencillo, aunque hoy en día sabemos que hay cosas muy difíciles, que ciertos algoritmos son muy complejos y que a veces incluso tenemos problemas que no tienen solución, como los NP duros, ¿no? Que no tienen una solución definitiva, por lo menos nadie la ha encontrado, ¿no? Y esos problemas, por ejemplo, hay problemas como para resolver, como para encontrar, por ejemplo, encontrar rostros y demás, se hacen con programación tradicional, ¿sí? Cuando se quiere reconocer el rostro de una persona, no tenemos que hacerlo necesariamente con una red neuronal, lo podemos hacer como siempre lo hemos hecho, ¿no? Y de hecho, antes de las redes neuronales, pues la gente trabajaba de otra manera, ¿no? Ahora bien, hay que reconocer que reconocer un rostro no es tan fácil, porque nos pueden mostrar una foto, pues sí, como por ejemplo las fotos de credencial, ¿no? Que son, que se debe ver el rostro, la frente, que no debe haber pelo que moleste, que sin lentes, que quién sabe qué. Pero muchas fotos que vemos son de personas que están sonriendo, que están serias, que usan lentes, que traen el pelo que les cubre parte de la frente, en fin. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que pensar cuando queremos un programa de reconocimiento de rostros y qué algoritmo vamos a usar. Pero, por ejemplo, en este caso, las redes neuronales, eh, lo que se hace es, se tiene un algoritmo general y se entrenan con ese algoritmo. La red se le muestra en una capa de entrada unos ejemplos y ella misma se ajusta en función de algunas reglas de aprendizaje. ¿Cómo es el ajuste? Pues precisamente es la retroalimentación que hay que dar. Si no, o sea, si yo le doy una serie de ejemplos y los ejemplos empieza a entender que tienen ciertos valores, bueno, yo tengo que darle esos valores para volver a, cuando doy más ejemplos, debe tratar de compararlos de alguna manera con los que tiene para saber si voy bien o voy mal, ¿no? Bueno, la arquitectura de una red neuronal es muy diferente a lo que se hace en la computación tradicional, ¿sí? Acuérdense que las máquinas que usamos, las computadoras que usamos, utilizan el modelo de von Neumann, ¿no? Donde hay un CPU que realiza todos los cálculos, ejecuta todas las instrucciones de la secuencia del algoritmo, exactamente de la receta de cocina. Y cualquier procesador real realiza muchísimo, o sea, tiene más de 100 instrucciones, tendrá como 200, ¿no? Y tiene montones de registros y se pueden hacer sumas y restas y desplazamiento de bits, en fin. Estos comandos o instrucciones de un sistema tradicional von Neumann, o sea, de una computadora tradicional, ¿sí? Están sincronizados con el reloj del sistema, ¿no? Hay un tic del reloj que es la velocidad del sistema, ¿no? En los sistemas de computación neuronal, cada elemento puede realizar uno o como mucho varios cálculos. La potencia del procesado en las redes neuronales se mide no por la velocidad, sino por la cantidad de conexiones
que se tienen durante el proceso de entrenamiento o aprendizaje. Las máquinas de von Neumann se miden por el número de instrucciones que ejecuta por segundo el procesador central, ¿no? Así entonces la arquitectura de las redes neuronales parte de la organización de los sistemas de procesado en paralelo, es decir, de cómo construimos nuestra red neuronal, qué conectamos con qué. Es decir, sistemas en que los distintos procesadores están interconectados. Esos procesadores simples son las neuronas artificiales que tenemos. Y lo único que hacen es sumar muchas entradas y tiene un ajuste automático para llegar a ver si disparan un evento o no lo disparan, ¿no? Bueno, y fíjense también que esto tiene que ver con los sistemas expertos que ya hemos analizado y que tenemos ahí la parte pendiente de la parte bayesiana que no he resuelto, pero ustedes no se preocupen, mientras no lo diga yo, esa tarea no la tienen que hacer. Bueno, los sistemas expertos, ¿sí? Lo que tenemos muchas veces es que en la programación tradicional, la base de conocimientos está separada del motor de inferencias, es decir, el método en cómo encontramos una solución, ¿no? Las reglas if-then o de reglas causa-efecto están separadas del mecanismo que hace la búsqueda, ¿no? Entonces, yo puedo agregar todo lo que yo quiera sin tener que reprogramar el sistema. Esa técnica requiere, desde luego, que exista alguien que sea experto en el área y que pueda escribir las reglas que se necesiten para codificar el conocimiento del sistema experto. Si un experto no necesariamente es un buen programador, entonces hay que tener un programador que traduzca lo que el experto sabe en reglas causa-efecto, ¿no? Pero en una red neuronal no hay que programar ni el conocimiento ni las reglas del procesamiento del conocimiento. O sea, no hay inferencia ni hay que programar ningún conocimiento previo. La red neuronal aprende las reglas del procesamiento del conocimiento mediante el ajuste de las conexiones ponderadas entre las neuronas de distintas capas de la red. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero lo que debe quedar claro es que la red neuronal aprende las reglas, ¿sí? Mediante el ajuste de estas conexiones ponderadas, estas conexiones que tienen pesos diferentes, ¿sí? Y ese ajuste es el que hace que el sistema pueda aprender. En la computación neuronal se generan las propias reglas en la medida en que se tienen ejemplos, ¿sí? Esa es la famosa fase de entrenamiento. El aprendizaje se consigue a través de una regla de aprendizaje que se adapta o cambia los pesos de las conexiones en respuesta a los ejemplos de entrada. ¿Cómo cambian los pesos? En la medida que quiere encontrar una solución que le gusta, ¿sí? Y opcionalmente también en respuesta a las salidas deseadas. Las redes neuronales permite decir que son redes que aprenden de la experiencia. Por eso se dice eso, ¿sí? Pero eso en términos coloquiales es muy, muy vago, ¿eh? Bueno, una característica importante de las redes neuronales es la forma o el modo en que se almacena la información. La memoria o el conocimiento de esta red está distribuida a lo largo de todas las conexiones ponderadas de la red. Es decir, cada neurona tiene un peso determinado que le conviene, que después de un entrenamiento sabe cuál es el que más le conviene o el más apto para resolver el tema que estamos tratando. Es ahí donde está su memoria, ¿sí? Algunas redes neuronales pueden ser asociativas. ¿Esto qué significa? Que para una entrada parcial, la red elegirá la entrada más parecida en memoria y generará una salida que corresponda a la entrada completa. Pero desde luego hay un algoritmo que debe hacer eso, ¿no? O sea, la red neuronal, aunque no necesita crear un algoritmo específico, hay un algoritmo general que permite hacer eso, ¿no? La naturaleza de la memoria de las redes neuronales permite que la red responda adecuadamente cuando se le presenta una entrada incompleta o con ruido. Eso es muy interesante. Puedo tener una entrada parcial, una entrada incompleta o puede haber ruido y sin embargo, la red neuronal puede igualmente dar la respuesta correcta, ¿no? O puede lanzar el estímulo correcto y a eso se refiere a esta capacidad de generalizar, ¿no? Lo que les decía, pues es una manera de expresar este truco de que cuando tengo ruido o tengo la señal incompleta, el sistema puede como completarla para dar una respuesta y eso le llaman generalización. Pero es muy específico de las redes neuronales. Esa generalización
Es una manera coloquial de decir, pues, que cuando tengo ruido y cuando tengo una entrada incompleta, puede ser que yo dé como resultado, o la red neuronal dé como resultado, el valor más cercano al que yo esperaría. Eso es interesante. Y otra característica de las redes neuronales es la tolerancia a la falla. Por ejemplo, tolerancia a fallas. La tolerancia se refiere al hecho de que muchas redes neuronales, si por ejemplo algunos elementos o algunas neuronas se destruyen o se alteraran las conexiones, el comportamiento de la red sería mínimamente modificado. El comportamiento varía, pero el sistema no se descompone o deja de funcionar. Y eso, véanlo, también pasa en el cerebro humano, ¿no? Hay gente que sufre algún accidente en la cabeza y aún así, a pesar de que incluso puede perder masa encefálica, de pronto no parece haber perdido su capacidad de hablar o su capacidad para moverse o su capacidad para hacer cosas o para pensar o para discernir o para llegar a conclusiones, ¿no? Da la impresión que el cerebro se autoacomoda para, para resolver y generalizar y resolver cuando se tiene ruido, cuando se tiene una entrada incompleta o precisamente cuando el sistema ha sido dañado por alguna razón, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque las redes neuronales tienen la información distribuida a lo largo de toda la red y no está contenida en un solo lugar. Por ejemplo, si pensamos, miren, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, no sé si aquí lo he hablado, pero bueno, los bancos tienen una cosa que se llama sistema de emisión crítica. El sistema de emisión crítica significa que cuando yo voy a un cajero automático, por ejemplo, y hago una transacción para sacar dinero, el sistema tiene que ejecutar la transacción y reportarla. Y son sistemas críticos en el sentido que si en el momento de que yo estoy sacando dinero empieza a haber un temblor y se cae el edificio donde estoy, de todas maneras la transacción ocurre. Independientemente de si se me cae el cajero encima y me mata, eso es otra discusión. Pero la transacción ocurre, ¿sí? Esos son sistemas de emisión crítica, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si de pronto hubiera un sismo y tirara la máquina central donde ocurren todas las transacciones, donde todas las transacciones se reportan? Pues el banco tendría un serio problema porque no sabría a quién cobrarle, ni qué cobrarle, ¿sí? Desde luego que los bancos lo saben perfectamente y tienen respaldos. Cada vez que se hace una transacción, no se hace en una sola máquina, se hacen diferentes máquinas y se sacan respaldos de todo, de tal manera que si, por ejemplo, en un sismo cae la posibilidad de que el centro de cómputo se destruya por el sismo mismo. De todas maneras, hay más de un respaldo en otras partes de la ciudad e incluso en otros países donde se tiene esa información para poderla recuperar, porque si no, el banco caería en una crisis y probablemente en bancarrota porque nadie les pagaría, porque el mismo banco no sabría cuánto me debes, ¿no? O sea, tendría que ser la buena fe de la gente para decir, ah, sí, yo te debo tanto. Pues eso no va a pasar. Y entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí, como en el cerebro, parece ser que los datos no están en un solo lugar, están a través de toda la red. Y entonces, eso es muy parecido a cómo funcionan las redes neuronales humanas o de los seres vivos. Y por esa razón, cuando hay un accidente o hay un problema en la cabeza y se daña una parte del cerebro, no necesariamente se pierde la capacidad de hablar o la capacidad de pensar o la capacidad de recordar cosas, ¿sí? Eso puede ocurrir directamente por esta razón, ¿no? Bueno, ahora bien, la cuestión es, eh, ver un poquito, antes de tratar de entrar ya en el tema en un momento dado, tenemos que ver alguna parte de la historia de la computación neuronal. Déjenme decirles que el enfoque histórico no es tan mala idea, porque así nos damos una idea en general de lo difícil que ha sido el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en el 1943, el neurobiólogo Warren McCulloch y el estadístico Walter Pitts publicaron un artículo que se llamaba A Logical Calculus of Ideas Imminent in Nervous Activity. Este artículo constituyó la base y el inicio del desarrollo en diferentes campos como pues, las máquinas digitales, con John von Neumann, la inteligencia artificial, con los temas expertos, y el funcionamiento del ojo por Frank Rosenblatt.
con la famosa red llamada perceptrón. Los perceptrones fueron uno de los primeros intentos de hacer neuronas artificiales o simular esta idea de las neuronas, ¿no? Eso fue en el 43, pero en el 56, Marvin Minsky, McCarthy, Rochester, Shannon, etcétera, hicieron una primera conferencia de inteligencia artificial que fue patrocinada por la Fundación Rochester y se hizo en Dartmouth, donde se inventó el BASIC. Y este fue probablemente el primer contacto real de la gente que quería hacer lo que eventualmente se llamó inteligencia artificial, que fue McCarthy el que le puso el nombre, ¿no? Y donde hubo contacto con la gente especializada o que buscaba especializarse. Era el 56, tampoco crean que había tantas computadoras y demás, ¿no? Nathaniel Rochester, del equipo de IBM, presentó el modelo de una red neuronal que él mismo realizó y puede considerarse como el primer software de simulación de redes neuronales artificiales. Y eso fue en el año 56. En el 57, Rosenblatt publicó el mayor trabajo de investigación en computación neuronal realizado hasta ese momento. Su trabajo consistía en el desarrollo de un elemento llamado perceptrón. El perceptrón es una especie de neurona que es un sistema clasificador de patrones que puede identificar patrones geométricos y abstractos. El primer perceptrón era capaz de aprender algo y era robusto, de forma que su comportamiento variaba solo si se resultaban dañados los componentes. Además, era flexible y se podía comportar correctamente a pesar de que algunas celdas eran destruidas, ¿no? La idea de los perceptrones funcionaba de la siguiente manera. El perceptrón era un sistema de reconocimiento óptico de patrones. Se tenía una rejilla de 400 células, fotocélulas, ¿no? Que eran como las neuronas de la retina, sensibles a la luz y recibían un estímulo óptico. Estas fotoceldas estaban conectadas a elementos asociativos que recogen los impulsos eléctricos emitidos desde las mismas celdas. Las conexiones entre los elementos y las fotoceldas se realizan de forma aleatoria. Si las células, en este caso ópticas, presentan un valor de entrada superior a un umbral, entonces el elemento produce una salida. ¿Ok? Y de esa manera podían encontrar ciertos patrones visuales cuando se le ponían, tenía 400 entradas, se les ponía un objeto, ¿sí? Y entonces se conectaban las celdas de tal manera que de acuerdo a los pesos se sumaban y si el resultado llegaba a un valor mayor que un umbral, entonces se reconocía el evento que se estaba usando, ¿no? El perceptrón, sin embargo, a pesar de que era una gran idea y que hasta el nombre me gusta, tenía algunas limitaciones debido a que se trataba de un dispositivo que estaba en desarrollo, ¿no? Minsky y Papert es el creador del lenguaje Logo, que trabajó en el MIT, y Minsky también estaba en el MIT. Años más tarde, escribieron un libro donde decían que el perceptrón tenía un problema y no podía resolver algunos problemas sencillos. Por ejemplo, no podía simular la función lógica OR exclusivo, ¿sí? Y esto fue un problema porque después del libro de Minsky y Papert, indicando de las dificultades que se tenían con los perceptrones, muchos investigadores se dieron cuenta que el perceptrón no iba a ir a ningún lado, por lo menos no parecía tener mucho futuro, y terminó por quitar mucho apoyo al desarrollo de redes neuronales porque pues, no veían claramente, ¿no? Pero Rosenblatt, en la década de los años 60, hizo desarrollos de sistemas que tenían diferentes capas que podían aprender y categorizar datos complejos. En el 59, a todo esto, Bernard Whitrow en Stanford desarrolló un elemento adaptativo lineal llamado ADALINE, que significa Adaptive Linear Neuron, una neurona lineal adaptativa, ¿no? O adaptable. La ADALINE tenía una versión de 2 capas llamada MADALINE, que fueron utilizadas en distintas aplicaciones como reconocimiento de voz y reconocimiento de caracteres, predicción de tiempo, control adaptativo y sobre todo el desarrollo de filtros adaptativos que eliminen los ecos en las líneas telefónicas. Déjenme decirles que mucha de la investigación que se hace en cómputo se ha hecho en las centrales telefónicas, ¿no? Porque ahí tienen problemas de bases de datos, tienen problemas de interconexiones, tienen problemas de saturación de líneas. Ahí es un caldo de cultivo para hacer software enorme, ¿no? A mediados de los años 60,
Minsky y Papert, que trabajaron en el MIT, criticaron al perceptrón, y el libro era un análisis matemático del concepto de perceptrón. La conclusión de ese trabajo, que se transmitió a la comunidad científica del mundo entero, es que el perceptrón y la computación neuronal no eran temas interesantes que estudiar y desarrollar. A partir de ese momento descendieron drásticamente las inversiones de la investigación en la computación neuronal. Fíjense cómo funcionan las cosas, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar de los catalizadores, pero bueno, los catalizadores, por ejemplo, en lo que se llama la industria petrolera, los catalizadores sirven, y no solamente en la industria petrolera, en la química en general, sirven para acelerar reacciones. Bueno, pues lo que hizo Minsky y Papert con su libro, en lugar de, lo que hizo fue generar una reacción acelerada para quitarle fuerza a las redes neuronales, porque no se veía claramente por dónde iban, y se perdió mucho tiempo porque muchos investigadores dejaron de recibir dinero para investigar en ese tema, y se dedicaron a otras cosas, ¿no? Pero hubo investigadores que continuaron el trabajo, pocos, ¿no? Y uno de ellos fue James Anderson, que trabajó en la computación neuronal después de leer el libro de perceptrones, del que hemos estado hablando. Su trabajo, el de James Anderson, se basó en el desarrollo de un modelo lineal que consiste en un modelo asociativo distribuido basado en el principio de Hebb, que significa, el principio de Hebb es el principio del aprendizaje. Las conexiones son reforzadas cada vez que son activadas las neuronas. Eso dice Hebb, y eso dice que es el principio de aprendizaje. Una versión extendida de este modelo lineal es el llamado modelo Brain State in a Box, BSB, ¿ok? O sea, el estado del cerebro en una caja, ¿no? Por otra parte, Teuvo Kohonen, de la Universidad de Helsinki, fue uno de los que trabajaron la computación neuronal y que lo intentó promover en la década de los años 70 del siglo pasado. De su trabajo de investigación hay dos cosas interesantes. La primera es la descripción y análisis de una clase grande de reglas adaptativas, reglas en que las conexiones ponderadas se modifican de una forma dependiente de los valores anteriores y posteriores de la sinapsis. De nuevo, estamos viendo aquí de alguna manera cómo hay retroalimentación. Si no, no podrían cambiar los valores de los pesos, ¿no? Y la segunda aportación de este hombre, Teuvo Kohonen, es el principio de aprendizaje competitivo en el que los elementos compiten por responder a un estímulo de entrada y el ganador se adapta él mismo para responder con mayor efecto al estímulo. Es interesante cómo, vean, se van moviendo algunos hilos de investigación y dan buenos resultados, otros no tantos, ¿no? Por ejemplo, otro investigador que continuó el trabajo en las redes neuronales, a pesar de lo que había dicho Minsky y Papert, fue Stephen Grossberg. Grossberg estaba especialmente interesado en la utilización de datos de la neurología para construir modelos de computación neuronal, o sea, para construir redes neuronales. La mayoría de las reglas y postulados derivaron de estudios fisiológicos. Su trabajo fue un gran impulso en la investigación del diseño y construcción de modelos neuronales. Una de estas clases de redes es la ART, que significa Adaptive Resonance Theory. En el 82, y aquí se pone más interesante, John Hopfield publicó un artículo llamado El modelo de Hopfield, o una red asociativa de cruzamiento, ¿no? Junto con la invención del algoritmo que es de propagación hacia atrás, o backpropagation. Se consiguió devolver el interés y confianza en el fascinante campo de la computación neuronal tras 2 décadas de casi absoluta inactividad y desinterés. Hopfield, por eso es muy importante Hopfield, presenta un sistema de computación neuronal, una red neuronal consistente en elementos procesadores, es decir, con neuronas interconectados que buscan y tienden un mínimo de energía. Esta red con este tipo de función de energía y mecanismos de respuesta no es más que un caso de la clase genérica de redes que consideró Grossberg. Es decir, Hopfield tomó un poco el trabajo de Grossberg y lo aplicó muy bien, ¿no? Y bueno, la investigación de hoy en día es enorme. Todo el mundo, les digo, hace redes neuronales. Aquí vamos a hacer redes neuronales. Y se sabe, por ejemplo, que Grossberg
sigue trabajando en la Universidad de Boston, Kohonen en la Universidad de Helsinki, y tiene uno de los grupos de investigación más importantes de procesamiento paralelo, ¿no? Procesamiento distribuido en paralelo, ¿no? Y bueno, también están Rumelhart, McClelland y Hilton de la Universidad de Stanford, que utiliza su red neuronal de backpropagation. En Carnegie Mellon, el grupo de investigadores que encabeza McClelland destaca por el estudio de las posibles aplicaciones de la backpropagation. Y en la Universidad de Toronto, Hinton y Sejnowski han desarrollado una máquina llamada Boltzmann, que consiste en la red de Hopfield con dos modificadores significativamente diferentes a lo que se tenía antes, ¿no? Hay otras redes, hay una red llamada BAM, Bidirectional Associative Memory, de Bart Kosko, basada también en la red de Grossberg. Es decir, quien haga redes neuronales en serio tendría que leer los artículos de Grossberg, ¿no? Y por último, hay grandes grupos de investigación como el de Caltech, el de la Universidad del Instituto de California, el del MIT, la Universidad de California de Berkeley y la Universidad de California de San Diego, ¿no? Y bueno, se dice que hoy en día cada año se gastan en Estados Unidos más de 100 millones de dólares en el desarrollo de redes artificiales, ¿no? De redes neuronales artificiales. Yo creo que están quedándose cortos. Yo creo que se gasta mucho más dinero o se invierte mucho más dinero en esto, ¿no? Bueno, voy a dejarlo aquí y seguimos el miércoles con este tema. ¿Dudas, comentarios? Creo que había una duda sobre la tarea de un chico Déjame ver. que me mandó WhatsApp, pero le dije que lo veíamos en la clase. No veo el mensaje, ningún mensaje en el No, chat. me mandó WhatsApp. Ah, bueno, pues mándamelo y se lo